En el vídeo de hoy os traemos un nuevo tutorial con esta tela tan bonita en el que vamos a hacer este cojín que os enseñamos a continuación. Como podéis ver, lo hemos combinado con dos telas bastante básicas en azul y amarillo que contrastan perfectamente con la tela principal. Además nos vamos a ahorrar el hacerle una cremallera porque le vamos a hacer unas solapas por detrás a través de las cuales vamos a meter la funda del cojín. Así que nada, si os gusta, quedaros a ver el vídeo y empezamos con los materiales. Los materiales que vamos a necesitar para realizar nuestro cojín son aguja e hilo, la máquina de coser si no queréis hacerlo a mano, unas tijeras, una cinta métrica para más o menos cortar las piezas que van a formar parte de nuestro cojín, alfileres para sujetar y las telas que vamos a utilizar. En nuestro caso vamos a utilizar esta tela que me parece muy bonita y va a quedar súper bien, y la vamos a combinar con azul y amarillo, con trocitos de tela sueltos que combinan con los colores de nuestra tela. Y toda esta parte va a ir en el frontal, como habéis visto en la introducción, y en la parte de atrás vamos a utilizar simplemente un forro de tipo lino, que a mí me gusta mucho y que va a contrastar muy bien con la tela principal de nuestro cojín. Así que nada, vamos a comenzar. Quería comentaros un poco en qué piezas lo hemos dividido o cómo hemos hecho nuestro diseño. Como os decía en los materiales, tenemos una tela principal, que es esta de aquí, me parece muy bonita, y al tener estos dos colores que contrastan con el gris de base, hemos decidido utilizar estas piezas en color azul y amarillo para que contraste el frontal del cojín. En la parte trasera, como habéis visto en la introducción, no hemos utilizado cremallera y entonces vamos a utilizar dos partes, dos piezas, que van a ir solapadas una encima de la otra, y así nos evitamos el tema de la cremallera. Si queréis ver también cómo hemos cortado la tela, tenéis los dos vídeos anteriores en el canal, el de la cesta y el de los saquitos. Hemos hecho exactamente el mismo proceso, así que bueno, simplemente pasamos a papel nuestro patrón, nuestras medidas, lo pasamos en la tela del revés, colocamos alfileres y cortamos. En nuestro caso, nuestro cojín es de unos 58 centímetros por 58 centímetros y hemos realizado la composición teniendo en cuenta esas medidas. De todas maneras, tenéis toda la información, medidas y materiales en la cajita de información, que os vamos a dejar el enlace directo al post en el blog, y ahí tenéis todos los datos. Así que nada, una vez dicho esto, vamos a comenzar a montar nuestro cojín con las piezas que tenemos. Lo primero que vamos a hacer es montar estas tres piezas del frontal. Para ello, como habéis visto en la introducción, van montadas de esta manera en la parte superior del cojín, y entonces nosotros lo que vamos a hacer es empezar a coser. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es unir los derechos de las telas. En este caso nuestras telas son iguales por el derecho y por el revés, con lo cual, bueno, no tenemos que tener tanto cuidado, pero dependiendo de la tela que utilicéis vosotros, tenéis que tener siempre cuidado de enfrentar los derechos a la hora de coser. Vamos a sujetar con alfileres como siempre. Y como veis, hemos sujetado con alfileres estas uniones, y vamos a pasar un pespunte recto a 1 centímetro por cada lado, de manera que luego, una vez que cosamos, nos va a quedar el frontal de esta manera e irá en la parte superior de nuestro cojín. Voy a la máquina, lo coso y ahora mismo volvemos. Bien, ya he vuelto de la máquina de coser y como veis ya tengo cosidas las tres piezas juntas que van a formar parte de la parte superior del cojín, y quería enseñaros más o menos para que veáis. Como veis, he hecho la costura en negro, pero bueno, es más que nada para que vosotros lo podáis ver mejor en cámara. Ya sabéis que vosotros tenéis que utilizar el hilo más parecido a la tela que estéis usando. En este caso, ya os decía, he enfrentado los derechos de las telas, cosemos un pespunte recto a 1 centímetro, y no os olvidéis nunca de rematar al principio y al final para que no se nos vaya la costura. Ahora yo siempre le suelo dar, aunque sea poquito, un corte, así, sin llegar a la costura, claro, para que se asiente mejor a la hora de darle la vuelta. Esto la verdad es que también lo podéis planchar, queda mucho mejor, lo planchéis hacia un ladito y queda mucho más plano. Siempre antes, ya os digo, recortando un poco la costura, porque al final 1 centímetro es mucho y luego al doblarlo puede llegar a notarse en el frontal del cojín. Bien, una vez que tenemos, como ya os decía, toda esta parte frontal,
lo que vamos a hacer es unirla a nuestra tela principal del cojín. Para ello ponemos la tela principal y vamos a unir los 3 cuadrados enfrentándolos al derecho, de esta manera. Vamos a sujetar con alfileres y, como siempre, un pespunte recto a 1 centímetro, rematamos al principio y al final y volvemos enseguida para enseñaros la parte trasera del cojín. Como podéis ver, ya le hemos dado un pespunte recto con la máquina de coser. Como os decía antes, hemos enfrentado los derechos de los 3 rectángulos con el derecho de la tela principal, sujetado con alfileres, y hemos cosido a 1 centímetro, rematando siempre al principio y al final. De esta forma, ahora, cuando demos la vuelta, tenemos la composición del cojín de la parte frontal hecha. Tal y como hicimos antes aquí con la unión de los 3 rectángulos, vamos a hacer un pequeño corte aquí para que se asiente mucho mejor. Al darle la vuelta, lo que vamos a hacer además también es planchar para que se nos quede todo lo recto posible y para luego poder unir el resto a la parte trasera del cojín. Como os decía, vamos a dar un cortecito aquí. Y como os decía, ahora al darle la vuelta vamos a pasarle la plancha todo por aquí y por la costura de atrás, colocándola bien hacia abajo, bien hacia arriba, como prefiráis, para que se nos asiente mucho mejor y nos quede más bonito luego a la hora de unirlo con la parte de atrás y meter el cojín. Comenzamos ahora con la parte trasera del cojín. Como ya os decía antes, la parte trasera hemos decidido hacerla sin cremallera y para eso necesitamos 2 piezas. En estas 2 piezas, en una de las partes más largas, tenemos estas 2 partes, ¿no? Pues esta va a ir unida a la pieza delantera y en la otra vamos a realizar un pespunte recto a 1 centímetro que vamos a pasar a la máquina de coser. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra pieza, ya que estas 2 piezas en la parte trasera se solapan así. Y por eso vamos a hacer igual en la parte larga del mueble lateral, lo mismo, una doblez a 1 centímetro, vamos a sujetar con alfileres y le pasamos un pespunte recto con la máquina de coser. Bien, ya he realizado los 2 dobladillos con la máquina de coser. He vuelto a hacerlo en negro para que podáis apreciar mejor en cámara cómo lo he hecho. Este sería el delantero. Y así es como queda por la parte de atrás, como os decía, a 1 centímetro, rematando al principio y al final, ya que estas 2 capas se van a solapar en la parte trasera del cojín para evitarnos la cremallera y van a quedar así, de este estilo. Y por eso hacemos el dobladillo para que nos quede mucho mejor. Ahora vamos a pasar al siguiente paso, que es unir toda la parte trasera a la parte delantera. Para unir la parte delantera y la parte trasera de nuestro cojín, lo que vamos a hacer es coger la parte delantera, ponerla con el derecho hacia nosotros y ahora vamos a colocar el derecho de la parte trasera enfrentado con el derecho de la parte delantera. Es decir, como siempre, enfrentamos los derechos y vamos a unir todo el cuadrado de nuestro cojín con alfileres. Como veis, a mí me sobra un poquito por aquí y me sobra también un poquito por la parte de abajo, pero es porque le he dado unos centímetros más por si acaso necesitaba para la costura. Al final, bueno, me sobran y lo único que voy a hacer es acomodarlo bien en el cojín, sujeto con alfileres y vamos a coser.
Ya tenemos todo sujeto con alfileres, todo alrededor, y vamos a coser con un pespunte recto a 1 centímetro o medio centímetro, dependiendo del margen de costura que hayamos dejado. Vamos a coser con un pespunte recto todo el cuadrado. Vamos a rematar al principio y al final, y como tenemos la abertura no necesitamos dejar sin coser un trocito como hemos hecho en otros vídeos, porque vamos a darle la vuelta por aquí. Así que nada, me voy a la máquina de coser, coso los 4 lados de nuestro cuadrado y enseguida vuelvo y os enseño el resultado. Ya hemos vuelto de la máquina de coser, os voy a enseñar el resultado para que veáis cómo lo hemos cosido. Como veis, hemos utilizado la misma técnica que utilizamos cuando cosimos los saquitos, es decir, hemos realizado un cuadrado a 1 centímetro por todos los lados de nuestro cojín, de manera que hemos hecho como un saquito gigante. Además, como podéis ver, he pasado por todos los bordes, por todos los laterales, las tijeras en zigzag para evitar que se me deshilache la tela, y también iba a pasarle por las esquinas, como en otros vídeos, un cortecito así en diagonal sin llegar a la costura, que básicamente nos ayuda a que ahora, al darle la vuelta, las costuras se asienten mucho mejor. Entonces le damos un pequeño corte en diagonal sin llegar a la costura, así. Y ahora ya, como ya os decía que tenemos la abertura, vamos a darle la vuelta a la funda del cojín. Al igual que os dije en el vídeo de los saquitos, para poder sacar bien las esquinas, podéis meter un palito o la punta de las tijeras, y con mucho cuidado vais apretando hacia afuera y sale perfectamente la esquina. Como veis, así es como queda nuestra funda. Ahora deberíamos de plancharla bien, lo que es toda la parte de los laterales y así, para que se nos quede perfectamente asentadas las costuras. Yo voy a hacerlo en un momento, voy a planchar bien todas las esquinitas, todos los lados, voy a sacar bien todos los laterales, y enseguida vuelvo y os enseño el resultado final. Pues nada, como podéis ver, ya tenemos el cojín terminado. Como os he dicho anteriormente, le he planchado muy bien todos los laterales y todas las costuras, y he metido el relleno del cojín por la abertura que dejamos atrás para, como os he dicho, evitarnos la cremallera. Y poco más, esperamos que os haya gustado. Ya sabéis que podéis adaptar siempre nuestros modelos a lo que a vosotros os convenga mejor. Si lo queréis, tenéis un cojín más pequeño, más grande, con otra forma, simplemente hacer las medidas que necesitéis y combinar los distintos tipos de tela. Así que nada, esperamos que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, darle un like y no olvidéis suscribiros al canal para estar al día de todos los tutoriales que vamos subiendo. Muchas gracias.